Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Extrañándole a cada uno de ustedes, amada Iglesia Presbiteriana de Rancagua, y también a quienes nos vienen escuchando, que no son parte de la iglesia aún, o quizás son de otra iglesia. Sean bienvenidos, tengan la libertad de escuchar cada uno de estos estudios que han compartido ya mis hermanos anteriormente, y hoy me corresponde compartir a mí. Eh, Hoy es la tercera clase del estudio bíblico de la carta de Pablo a los Efesios. En verdad es la cuarta, la primera introducción la dio el pastor y dos clases atrás Sebastián Ramírez y Diego Montoya. Yo y quien les habla, Sebastián Leiva, eh, les voy a compartir el capítulo 2, los primeros 10 versículos de Efesios. ¿Ya? Te invito a que oremos antes. Amantísimo Señor, Dios, buen Padre, en esta hora oramos a ti pidiendo tu dirección, Señor, pidiendo que tu gracia se manifieste en nuestros corazones, Señor, pidiendo que el mensaje que tú hoy tienes en este estudio pueda calar lo profundo de nuestras vidas, Señor, que no sea por querer solamente más conocimiento, engrandecer nuestras mentes, nuestro ego. Al contrario, Señor, te pedimos que tú nos humilles por medio de tu palabra. Te pedimos que tú nos lleves a tus pies para amarte más, Señor, para apreciarte más de las maravillosas obras que has hecho, Señor. Yo en esta hora te ruego de que tú tomes el control de mis palabras y de que tú tomes el control de los pensamientos, de toda distracción que pueda haber en el hogar de los quienes están oyendo. Yo te ruego de que tú seas, Señor, poniendo tu paz, Señor, tu gozo, el gozo de la salvación en nuestras vidas, Señor, con esta hermosa palabra que hoy me toca compartir. Te agradezco, Señor, por este enorme privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, me toca el capítulo número 2. Le invito a que podamos leerlo juntos. Dice así, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La verdad, mis hermanos, es que yo me voy a quedar corto, corto con poder expresar todo lo que Pablo estaba diciendo aquí a la iglesia, tanto a la iglesia de los Efesios como el propósito que tiene la carta de alumbrar a todas las iglesias, a todo creyente, y especialmente este texto. La verdad es que Pablo
ya viene desde el capítulo 1 empapado del Evangelio, empapado de la buena noticia, queriendo edificar a la iglesia, queriendo llenarla de la esperanza, del amor. ¿En quién? En Cristo. Y en los versículos que acabamos de leer, el propósito fundamental es dejar en claro qué es la salvación y cómo es la salvación que Dios ha dado por, por sus hijos, por el creyente, particularmente, individualmente, por una persona que es transformada. ¿Ya? Más adelante, Pablo habla de los efectos de la salvación en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el cosmos, en toda la creación, los efectos de la salvación históricos, en la historia de la redención, pero aquí particularmente lo que sucede en el creyente. ¿Ya? Y para eso, la primera pregunta que les quiero hacer, no, primeramente, la primera pregunta es, ¿tú crees en los milagros? O más que si crees en los milagros, ¿qué es para ti un milagro? Yo sé que hay muchas definiciones, quizás para una persona un milagro es una cosa que no es para otro. Pero, además de eso, te pregunto, ¿has visto alguna vez un milagro? Algo que realmente sea inusual, algo que quizás para tu lógica y tu mente sea imposible. ¿Has presenciado algo así? No voy a responder yo esta pregunta ahora, sino que al final la voy a retomar para dejarla de nuevo en sus manos. Y para pasar al texto ya de lleno, quisiera primero partir con los versículos 1 al 3. Pablo está aquí hablando de una realidad antropológica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Y que es parte del problema que tiene el ser humano. Y la pregunta a resolver es, ¿quiénes somos? Y aquí Pablo lo que está describiendo es quiénes son los que están leyendo estas cartas. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que los caracteriza? ¿Qué es lo que los define? ¿Ya? Y básicamente lo da tres respuestas respecto de quiénes son los que están leyendo esta carta. O quiénes eran más bien los que estaban leyendo esta carta. Y lo primero es que eran personas que estaban muertas. ¿Tenían vida? Sí. Tal como tú y yo tenemos vida, sí, respiraban, tenían alma y un cuerpo. Pero realmente, dice Pablo, estaban muertas en sus delitos y pecados. Y fundamentalmente refiriéndose respecto de esto a su estado natural, de que todas las personas estaban en rebelión en contra de Dios. Y esto heredado desde Adán y Eva por la desobediencia y que permitieron entrar el pecado al mundo y a toda su descendencia. Principalmente en rebelión en contra de Dios. ¿Ya? Ese es el primer estado natural del hombre que está describiendo. En segundo lugar, ¿cuál era la realidad de estas personas? Es que estaban siendo influidos, dice, en el versículo 2, por la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, derechamente a los propósitos y sujetos al dominio de lo que Satanás estaba haciendo en el mundo. ¿Ya? ¿Quién es llamado el príncipe de la potestad del aire en este versículo? Así como también en Gálatas 4:3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Bajo qué? Bajo los rudimientos de este mundo. ¿Ya? Se ocupa casi como un sinónimo cuando hablamos de mundo, cuando la escritura habla de mundo en el Nuevo Testamento, básicamente también se refiere a la influencia que ha tenido Satanás y el pecado en el hombre. Y así como también en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ya?
Vamos en dos características. Y la tercera es que dice que en el versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y aquí dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de ira, merecedores de la ira de Dios, merecedores del castigo de Dios. Personas totalmente incapaces de abandonar esta rebelión que tenían en contra de Dios, tal como lo dice Juan a Nicodemo, cuando le dice que de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Cierto? Perdón, esto era en Juan 3:3, pero con la misma idea que hablaba Nicodemo. El que no naciere de nuevo, no podrá ver a Dios. Y también, resumiendo un poco lo que es la realidad del hombre, del ser humano, el problema que tiene el hombre respecto de la ira de Dios, en Romanos 1, versículo 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie libre de la ira de Dios. Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador mismo. Quien practica el pecado lo aborrece porque Dios, además de ser un Dios de amor, es un Dios justo. Y eso la Escritura es clara. Muchos critican esto. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un sanguinario y del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pero estas no se contraponen. Cuando tú dices que aborreces, por ejemplo, el maltrato infantil, o cuando dices que amas a los niños, que defiendes a los niños, que no quieres que los niños sean maltratados, ¿qué pasa en tu corazón cuando ves a un hombre que maltrata a un niño? Naturalmente, por ese amor que tienes a los niños, es que nace de tu corazón una ira por aquel que lo maltrata. Lo de Dios es algo como eso, pero una ira santa, una ira justa, la cual merece castigo. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son estas personas? Tal como ya venían hablando en la introducción Seba y Diego, Pablo aquí ocupa algunos verbos y él en ningún momento, como parte del linaje del pueblo de Israel, siendo él judío, él, siendo además un religioso anteriormente, siendo alguien que intentaba guardar la ley, se pone en conjunto con este grupo. Y aquí noten que entre el versículo 2 y el 3, en el 2 habla respecto específicamente de los gentiles, es decir, de aquellos que no eran parte del pueblo judío, sino que eran nuevos creyentes, parte del grupo de los gentiles, o sea, todos los pueblos que no eran judíos que llegaban al conocimiento de Cristo. Y ahí dice también nosotros. Ahí dice ustedes, perdón, cristianos gentiles. Y en el versículo 3 dice también nosotros, refiriéndose particularmente al grupo de judíos. ¿Ya? En resumen, lo que está diciendo Pablo aquí, que todos, sin distinción, todos comparten la misma naturaleza. En resumen, si pudiese poner una tabla, los que tienen el manual, para poder ir llenando las ideas del texto, hay una tabla en su manual, en una de las preguntas, y en resumen estos 3 versículos, comparando, hay 4 cosas fundamentales con las que tenemos que quedarnos. Primero,
lo que la Biblia dice por un lado, y por otro lado, lo que el mundo cree. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué dice la Biblia? Que somos muertos por el pecado. ¿Qué cree el mundo respecto de esto? Que estamos vivos y que la vida es esta. ¿Ya? Segundo lugar, ¿qué dice la Biblia? Que somos esclavos del diablo. ¿Qué dice el mundo? Que somos libres. Versículo 3 después. En tercer lugar, ¿qué dice la Biblia? Que somos merecedores del castigo de Dios. ¿Qué cree el mundo? Que no hay Dios que nos juzgue. Y en cuarto lugar, ¿qué dice la Biblia? Todos en igual circunstancia somos muertos por el pecado, somos esclavos del diablo y somos merecedores del castigo de Dios. Mientras que cree el mundo que hay unos mejores que otros, que este de acá es mejor, que hay mejores y peores personas. ¿Ya? Ahora, también, ¿qué es fundamental rescatar de estos tres primeros versículos? En qué condiciones se encuentra el ser humano sin Dios? En que hay una muerte absoluta, espiritual, y un camino que de no cambiar nos llevará a un juicio final terrible. ¿Y con quién tenemos el principal problema? ¿Con quién? ¿Con nuestras esposas? ¿Con nuestros hijos? ¿Con la sociedad? ¿Con la cultura? ¿Con quién tenemos el principal problema? ¿Con nosotros mismos? No, nuestro principal problema es con Dios. Es con Dios. La rebelión principal del hombre es en contra de Dios. ¿Ya? Necesario, todo esto absolutamente necesario para poder llegar al Evangelio, llamar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese amor se va a hacer más grande mientras más comprendas el Evangelio, mientras más tengas conciencia de quién eres y de qué es lo que mereces. Si no ves el tamaño de tu pecado, el tamaño de tu error, el tamaño de tu rebelión y lo fuerte, grande y justa que es la ira de Dios, no vas a llegar a amar de una forma tan grande, de una forma tan profunda a tu Salvador Jesucristo. ¿Ya? Ahora, después de esta realidad, Pablo dice, pero Dios no lo deja ahí. Si fuese hasta ahí, estamos todos perdidos. Y hasta aquí llega el estudio y nos vamos derechitos a el infierno. Pero Pablo muestra ahora el Evangelio. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, aún estando en esa condición de muertos, imagínense un cadáver, alguien muerto que no puede hacer absolutamente nada, nada, Dios lo rescata y nos da vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, el gran problema que tenemos con Dios, ¿quién lo soluciona? ¿Lo solucionamos nosotros? No, el versículo 4 y 5 dice que Dios lo soluciona. Pablo, después de pintar el desolador relato de la situación humana, pone en relieve la generosa y misericordiosa respuesta de Dios. Por lo tanto, estos dos versículos 4 y 5 son sorprendentes porque nos muestran que la solución fue entregada gratuitamente. Ya que está de moda esto de que queremos hartas cosas gratis, esto realmente fue gratis. Esto sí que fue gratis para nosotros. Ahora, ¿tuvo un costo? Sí, pero no un costo a nuestro bolsillo. Tuvo un costo para Dios. Así que Dios ama a su pueblo no porque tú hiciste algo,
No porque tú, estando muerto, siendo un cadáver, dijiste, oh, ya quiero resucitarme y quiero despertar y tener nueva vida y solucionar mi problema de rebelión con Dios. No, Dios en su voluntad lo decidió. Aquí Pablo excluye cualquier consideración de mérito. No hay mérito alguno en el hombre. No hay ningún esfuerzo y ninguna capacidad para aquellos que llegan a la vida. Y de hecho, esta es una verdad no solo del Nuevo Testamento, lo es también en el Antiguo Testamento, lo es en toda la Biblia. Y para eso, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7 del 7 al 8. Escucha con atención. Dice, cuando hablando en el contexto del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios en un lugar específico, escogió a personas específicas, los cuales se llamaron judíos, el pueblo de Israel, ¿cierto? Y a ellos les dice estas palabras, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y rey de Egipto. Por lo tanto, es la misma realidad para el creyente desde el Antiguo al Nuevo Testamento hasta nuestros días. La irremediable condición nuestra, siendo pecadores, es que Dios nos separa en Cristo, y Pablo describe en este contexto que su enseñanza sobre la elección divina y el don de la vida se resume en estas cosas, entre el versículo 4 y el versículo 6. Y también lo vemos en otros textos clásicos de la Escritura, como por ejemplo en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Declarando aquí la absoluta soberanía de Dios en la salvación del creyente. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a los versículos que siguen, 5 y 6, después del 4 que revisamos recién, ¿cuál es la realidad espiritual de la persona con Dios según estos versículos? Es que gracias a su unión con Cristo, ahora está experimentando la máxima vida espiritual que puede existir en el universo. Estos versículos nos enseñan, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí hay una unión entre Cristo y aquellos que van a confiar y van a tener fe en algún momento, que ya han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, de modo que cuando llegan a la fe, tienen una unión espiritual en Cristo y toda la realidad de Cristo se hace una realidad también para el creyente. Lo que ocurrió una vez con Jesús en su vida, siendo él hombre, ocurrirá también con todos los creyentes. Ellos resucitarán en gloria cuando Él regrese. Por ahora, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros en Cristo? Es que nos renueva nuestra mente, tal como lo dice esta misma carta de Efesios capítulo 4 y también Romanos capítulo 12. ¿Qué es lo que hace también Dios en el creyente respecto de Cristo? Es que nos da una nueva identidad,
siendo coherederos con Cristo, una identidad de hijos de Dios, nos adopta como hijos de Dios, Romanos 8, versículo 14 al 17, y nos da una nueva capacidad de vivir libres, libres del pecado, libres del dominio de Satanás. Romanos 8 también, 2 Corintios 5, 17. Y todas estas realidades que Cristo las vivió en plenitud son hoy una realidad para nosotros, así como también la realidad de la resurrección en Cristo. ¿Ya? Es decir, tanto la muerte como la resurrección, como la ascensión de Cristo, son y serán una realidad para nosotros los creyentes. Aquí Pablo nos está refiriendo como foco específicamente a lo que Cristo hizo, sino que el foco aquí es lo que Cristo está haciendo en Cristo, en el hombre, en el creyente. Y por medio de esto, poder mostrar en la vida del creyente la imagen misma de Jesús. Ahora, versículo 7. ¿Qué nos muestra el versículo 7? ¿Con qué objetivo Dios a un hombre que estaba perdido en sus pecados y que merecía totalmente la condenación? Dios no tenía ni la necesidad, Dios tampoco tenía la obligación de salvarnos. Lo que merecíamos justamente era el castigo de Dios eterno. Ahora, ¿por qué muestra su amor y su gracia gratuitamente? ¿Con qué objetivo? Y aquí el versículo 7 nos explica esto. Dice, ¿para qué? Para manifestar, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. En Cristo Jesús. De nuevo, en Cristo Jesús. Para manifestar la eternidad de su inmensa gracia que derrama en nosotros los pecadores. El propósito no es mostrarnos a nosotros y solamente mostrar lo malo que somos, ni tampoco exaltarnos a nosotros porque hemos sido transformados. No, el propósito es para que cuando nos miren a nosotros y nuestra transformación, ¿a quién mostremos? Mostremos a Dios y a su gracia. ¿Para qué? Para que le alabemos a Él, para la alabanza de su gloria. Por los siglos de los siglos, nuestra imagen no es más ni menos que la imagen y el recordatorio de quién es Dios y cómo es la riqueza de su gracia. Por lo tanto, aquí lo que Pablo está mostrando, y entre paréntesis dice, que por gracia sois salvos, es decir, no por obras. Sin embargo, si es que fuimos salvos por algo, fue por una sola obra. Y esa obra fue la obra de Cristo. La salvación dependiendo solamente de la obra de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios ofrece la salvación al hombre, no es como una segunda oportunidad. No es como cuando tú quizás le debes plata a alguien, al banco, a un familiar o cualquier persona, y esta persona te dice, ¿sabéis qué? Te perdono la deuda, no me pagues más. Tu deuda está en cero. No. Lo que Dios hace es decir, no pagues tu deuda está en cero, pero no solamente eso, sino que yo te doy todas mis riquezas. No solo pago tu deuda, sino que además te doy todas mis riquezas, que está en la gracia de Dios. Por lo tanto, como resumen, lo que ha hecho Dios con las personas merecedoras de su ira, que somos nosotros, producto de su inmenso amor, lleva a estas personas que se encontraban en un profundo estado de muerte espiritual, los lleva a una máxima vida, a la máxima vida que podrían haber imaginado nunca, estando a la diestra de Dios junto con Cristo. Imagínense, reinando junto con Cristo, estamos y estaremos ahora
pero todavía no completamente. Desde ahora, sí, el reino de Dios desde ahora haciendo su obra en nosotros, pero no totalmente consumada, aún con algunos rastros del pecado que nos hacen sufrir mientras tanto. Ahora, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y aquí otra parte central del texto, que nos quiere mostrar de qué manera. Recién vimos cuál era el propósito de que Dios nos salvara, y ahora lo que Pablo quiere mostrar es de qué manera ocurre esta salvación. En el versículo 8 dice, ¿de qué manera entonces? Por medio de la fe. ¿Y esta fe proviene de vosotros? No, dice Pablo, que proviene de Dios. ¿Por qué? No es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se lleve la gloria que le corresponde a Dios. Usualmente, cuando definimos gracia, la definimos como un regalo, ¿ya? Y cuando definimos un regalo, por lo general lo definimos como algo inmerecido. Cuando tú le das un regalo a alguien, lo das porque lo quieres regalar, no le vas a cobrar nada a cambio de esa persona. Es un regalo. Sin embargo, la gracia de Dios es mucho más que un regalo, tal como lo dije hace un rato con la cuenta que se salda en cero. Es mucho más que saldar una cuenta en cero y es mucho más que regalar algo, sino que es dar algo a alguien que no lo merece, sino que además se merece todo lo contrario de ese regalo. Cuando Cristo te ve a ti, cuando Cristo te bendice con su salvación, cuando Cristo te bendice siendo tu objeto de su amor, por lo tanto, ahora eres un tesoro preciado para Él. Y todo esto, dice la Escritura, dice el versículo 8, que es por medio de la fe. ¿Por qué, de acuerdo entonces al versículo 9 y 10, las obras no pueden salvarnos? Pregunta, ¿por qué, de acuerdo a los versículos 9 y 10, las obras no pueden salvarnos? Porque si la salvación fuera por nuestras obras, ¿qué haríamos nosotros? Lo primero que haríamos es jactarnos de nuestras acciones y la gloria ya no sería para Dios. La muerte espiritual y el dominio por parte del diablo y los deseos impuros y la exposición a la ira divina que caracterizan a los gentiles y a los judíos, que están separados de la iniciativa amorosa y gratuita de Dios, muestran que la salvación es por completo, obra de Dios y se recibe solo por la fe. De ningún modo tú podrías haber intervenido, de ningún modo. Tenemos una gracia de Dios. Y el versículo 10 nos muestra que las buenas obras finalmente tienen un propósito. No son para encontrar tu salvación, sino que son solo una evidencia de lo que Dios rehizo en nuestras vidas. Que Él proveyó un nuevo camino para nosotros. Y ese camino lo encontraremos en el carácter de Cristo. Y por lo tanto, cuando sabemos que somos amados con ese amor eterno y grande del Señor, lo pondremos en práctica. Por lo tanto, las buenas obras son solo un fruto del nuevo nacimiento y no un prerequisito para obtener la salvación. Solamente la fe nos puede traer aceptación delante de Dios. Sin embargo, las obras son consecuencia y evidencia indispensable de que tú tienes una vida con Dios. Dios escogió a los elegidos sus elegidos para ser los hijos e hijas santos. Y ahora los moldea para que sean los nuevos portadores de su imagen, diseñados para el tipo de vida que se ajusta al carácter de Dios. Nuestras buenas obras, por lo tanto, son el fruto de la salvación y no la causa. Y quienes no demuestran buenas obras, por lo tanto, están demostrando que no tienen una fe salvadora. ¿Ya? En resumen,
Por lo tanto, ¿qué espera Dios de su nueva creación, de aquellos quienes ha salvado? Que nosotros, le demos la gloria a Él por su infinita gracia, para que andemos en sus buenas obras que Él ha preparado de antemano. Y para terminar, solo como aplicación, responderle las siguientes preguntas. Primero, la primera pregunta que hice: ¿qué le dirías a un cristiano que te dice, yo nunca he visto un milagro en mi vida? Si eres cristiano, eres un verdadero milagro viviente, mi hermano. Un verdadero milagro viviente. Si Dios no hubiese hecho algo en tu corazón, estarías muerto, en un estado de depravación total. Sin duda que vemos en el mundo de los no creyentes rastros de la gracia de Dios, pero no de una gracia salvadora, siempre con propósitos pecaminosos. Aun cuando aquellos que se esfuerzan en hacer buenas obras, el motivo de su esfuerzo por hacer buenas obras es pecaminoso. Por lo tanto, no están libres de la ira de Dios, a pesar de que puedan hacer una buena obra. ¿Por qué es importante recordar cuál es la realidad del ser humano sin Dios? Porque sin ese recuerdo no hay motivación para contar a otros acerca de la obra de salvación de Dios. Si no hay un diagnóstico correcto de cuál es el problema, por lo tanto, no va a haber una cura correcta para resolver el problema. Así que, si nuestra condición antes de conocer a Dios no fuese tan seria para nosotros, no le tomáramos el verdadero peso que tiene, por lo tanto, para nosotros no habría mayor motivación para alabar a Dios. Es necesario que consideres de dónde te sacó Dios, o que consideres cuál es la gravedad de tu pecado. ¿Y por qué es tan difícil aceptar que la salvación es un regalo y no algo que ganamos por nuestros méritos? La verdad es que la cultura, las filosofías humanas, las corrientes de este mundo se han encargado de enseñarnos todo lo contrario. Nos han enseñado de que no somos malos por naturaleza. Nos intentan, incluso todas las religiones del mundo, lo que intentan demostrar es que somos personas buenas y que a veces pecamos, que a veces caímos, pero que ingenuamente podemos ganarnos el favor de Dios tratando de hacer buenas obras. El Evangelio, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos desafía y nos motiva a saber que Dios tiene buenas obras preparadas de antemano para que hagamos? Bueno, nos desafía y nos motiva, porque nos dice el texto de que somos hechura suya, en este versículo 10. Hechura suya. ¿A qué se refiere esto? A que somos poemas, verdaderas obras de artes. Somos una creación magnífica, una perla en la creación para Dios. La palabra griega de hechura suya se refiere a eso, a que somos una verdadera obra de arte y que somos creados por Dios para ser santos. Y por lo tanto, sabiendo esto, esto nos debe motivar, mis hermanos, nos debe desafiar a vivir un estilo de vida que Dios ha dispuesto desde antemano, haciendo buenas obras. Y estas buenas obras se reflejan amando a Dios y amando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a las personas que están pasando necesidad, al pobre, a la viuda, al huérfano. De manera que Dios merece toda la gloria por todas estas cosas. Eso, mis hermanos. Quizás quede con las ganas de compartir aún más, pero ya se me acaba el tiempo. Y le invito a que puedan seguir estudiando, a que puedan seguir viendo lo maravilloso de esta carta, a que puedan seguir refrescándose con este evangelio, motivándose a poder perseverar en este evangelio, a seguir caminando el buen camino que el Señor nos ofrece en su evangelio. Dios les bendiga. Me despido con un fuerte abrazo.
La gloria sea para nuestro Señor. Largo